Plática, taller 1. Se presenta este tema con el nombre de taller de reparación o taller y se refiere a la adecuación de los equipos utilizados en la radiodifusión de AM y FM. El equipo de potencia, como son los transmisores de AM y FM y televisión en su mayoría, son grandes y pesados y es difícil de regresarlos a la fábrica, por lo que deberán ser reparados en el lugar instalado o en el lugar de la instalación. Los módulos o tablillas que forman parte de los transmisores, si es factible en estos momentos, en estos tiempos, retornarlos a fábrica. Pero encontramos en operación eficiente, tal vez no económica, pero con buen resultado, equipos en AM, FM con 35 años de antigüedad y otros que pueden ser restablecidos o diagnosticados vía internet, y los más recientes no tienen de origen diagramas de los circuitos. Cuando se tienen varios módulos similares o transmisores del mismo modelo, se pueden diseñar tablillas de prueba o utilizar los circuitos de prueba que ofrece el fabricante en un banco de trabajo, taller o laboratorio. Empezamos por AM. En un acoplador de AM ha instalado en la entrada por abajo un cable coaxial de 7 octavos con su elemento vivo, su aislante, su forro, su blindaje de metal de 7 octavos. Aquí un flange más largo el cable, y el centro entra y se le da vuelta hacia donde se va a utilizar, y en esta ocasión un conector de entrada atornillado y el material aislante a ras de la parte metálica. Es el conector. Aquí se ve en la figura 1C el mismo circuito con una abrazadera de metal para sujetar la tierra o el blindaje, y lo adecuado sería que el aislante esté más elevado de la parte metálica. Esa es una parte de aislamiento. El cable de 7 octavos es grande, es muy grande para trabajar con 2 kilowatts, 1 kilowatts. Realmente en AM, por la frecuencia de operación, puede trabajar a mucho más potencia. Podemos buscar las tablas. Pero en 2 poblaciones de Campeche sucedió esto. Se empezó a arquear el metal que va afuera del chasis contra el blindaje del cable y hacia el centro, al grado que se va arqueando con dale y no suspende totalmente la interrupción, pero sí en una población dañó 1, 2, 3 transmisores, y uno nuevo no lo dejaba en paz. Claro, llega un momento que se destruye y se nota el problema, pero en ninguno de estos, en el primer caso no se notó una destrucción total y no se notó esto porque esto está tapado con metal, y en esta segunda sí se notó. Se observa aquí algo que puede ser efecto del tiempo, que el aislante se rompe, pero en los 2 casos la humedad de la zona, que esa es la probable causa, puso gotas de agua o agua entre la tierra y el vivo y dio lugar a arcos de RF. Sí estaba instalado como está en la figura D, pero se trozó. Aquí lo vemos como una consecuencia en esto, y recuerdo que se reparó y se volvió a trozar, y podría ser que el aislante ya está muy viejo del cable coaxial, a tal grado de que ya se tuvo que empalmar el cable coaxial y funciona muy bien. Entonces hay probable que se vuelva a arquear. Entonces, en 2 poblaciones, curiosamente, en Campeche y en lugares próximos, uno es Tenabo y uno es Bécal, Campeche.
imposible de localizar, o no es fácil de localizar este problema con el puente de impedancias. Es un descontrol. Ahora pasamos a un monitor de modulación de AMTFT, que cuando se empezó a hacer la plática se hicieron muchos dibujos, se tenía mucha intención de hacer un trabajo muy hermoso, pero y salieron estos diagramas y estas figuras, salieron más, donde presentamos la base de la señal de calibración. Es un oscilador de 287 kHz con estos integrados y componentes. Se divide entre 250 para generar el tono de modulación, y en una compuerta ahí se heterodinan y sale la frecuencia de calibración en esta forma. Aquí tiene en un osciloscopio dos bases de tiempo. Así se ve. La parte positiva más elevada y esta modulada. Aquí se abre la base de tiempo y estos pulsos que se ven pegados se ven así con esta base de tiempo, y entendemos las dos señales de portador y de calibración. Entonces presenté en el primer intento de la plática mediciones con osciloscopio, pero no tiene sentido. Con el ómetro se mide cortocircuito en CR3 y no sabemos si es CR3 o es CR5, porque el secundario de este cable donde pasa a la FI del excitador son muy pocas vueltas, marca resistencia baja, entonces hay que desconectar los diodos para ver cuál está en cortocircuito, y resulta ser CR5. Este monitor tiene diodos Schottky similares, y como este par parece ser que deben ser similares, entonces se toma un diodo de otra etapa, CR11, se coloca el diodo Schottky, y el diodo Schottky se sustituye con un diodo de germanio recolectado de refacciones muy antiguas. Pueden tener 50 años de guardadas eso. Algunos diodos de germanio, porque antes del silicio usábamos germanio, y luego nos enteramos que el germanio fue el gran diodo rectificador de los multímetros para de modular bajo voltaje de RF por el voltaje de conducción, y luego también el demodulador de AM y de televisión y de FM, los diodos de germanio. Era el diodo de la época. Entonces lo sustituyo el CR11 por un diodo de germanio y funciona adecuado este monitor de modulación. Y lo que preparé antes a lo mejor podría ocupar todo el espacio de la plática. Entonces hay varios temas tratados aquí, donde están muy simplificados en la presentación, pero así debe de ser el tratamiento de las señales. Entonces pongo más componentes porque cuando medimos con el multímetro CR3, pues también afecta a CR4 y afecta al que está a tierra por este lado, y en fin. Lo mejor es desoldar una terminal de cada diodo y se detecta fácilmente cuál está en cortocircuito. Pasamos a FM. Tenía más elementos de AM, pero en fallas, defectos, pues aquí estos dos. Y en FM regreso a un transmisor RBR de 1 kW, donde de nuevo aquí dice otra cosa. ¿No funcionó? No funcionó. ¿Y cómo debe de funcionar? Pues recordamos aquí, porque sigue siendo un tema importante actual este concepto. Aquí hay 500 watts, un amplificador que entrega 500 watts. Y se pone amplificador, acostumbrados a poner FM de 1 kW RBR, pero la verdad es que son amplificadores y el excitador, aunque viene en el conjunto, pues una cosa es el excitador y otra cosa es el amplificador de RF. Entonces, un amplificador que entrega 500 watts pasa por un RG8, una línea de transmisión RG8, conectores N, a un híbrido de menos 3 decibeles, y hay un retardo de menos 90 grados para sumar las dos señales hacia la antena en un wattmetro direccional de potencia directa. Un acoplador direccional.
direccional coupler, resistencia de rechazo, entonces todo está perfecto. Pero nunca funcionó y nunca supimos por qué. Años después, con un BIR 43, el wattmetro clásico para medir baja potencia o algunas veces hasta 5000 watts en AM, se colocó en el conector N, se conectó carga, wattmetro en la salida del amplificador, o donde se pudo, y se encontró que no salía la señal. Revisando el cableado, porque tampoco se localiza con el ómetro, el cable RG8 que va del amplificador al híbrido de menos 3 decibeles tenía suelta, desconectada o mal unida una tierra. Aquí se pone C6 abierto, pero no, está el cable, está todo de fábrica, no conectaron el cable coaxial, la tierra de I del cable coaxial. Entonces el cable coaxial no ve su carga correcta. Sale bien, pero no llega bien, y no es suficiente la tierra del otro extremo, tiene que tener tierra en el extremo donde se conecta, en el otro extremo donde se conecta. Se arregló esto y funcionó, pero ya el equipo estaba muy antiguo y las piezas en otro lado. Pero es importante lo que sucedía. Los 500 watts se dividían en la carga de rechazo y hacia la antena. Pero pues no era satisfactorio así y se calentaba, entonces mejor se conectaron los 500 watts directo a la antena y se dejó de usar el combinador de dos amplificadores. Porque siempre es importante los circuitos de prueba que traen los amplificadores y los wattmetros y todo el conjunto de componentes. Y recordamos esto porque aún en los transmisores modernos falla una fuente de alimentación. En la trayectoria de C6 falla la fuente de alimentación conmutada y el equipo queda desbalanceado, y así se queda por años y da lugar aún en los equipos modernos a que se destruyan los transmisores de FM y televisión si no están completamente balanceados los transmisores. Y hay que seguir recordando eso a diario. El transmisor de FM y televisión moderno que no está completo en sus módulos y sus fuentes está yendo a su destrucción y a su vida de menor tiempo, y no es necesariamente problema de la marca, sino que estamos en otros tiempos y debemos de entender ese concepto de que se calientan y se preparó para que se vea la falla y funcione el equipo. Un mes puede estar bien, pero un mes puede ser exceso ya, porque no están preparados para estar meses y años con calentamiento en distintas partes del transmisor. Aquí, siguiendo con el mismo concepto, hay un transmisor que curiosamente se llama AM2500, amplificador 2500 o MB español. Y no, de nuevo, no es el modelo, no es la marca, no es que esté bueno, al contrario. Pero el trabajo que se hace sobre ellos es interesante. Entonces vemos cómo funciona rápidamente. Acoplador direccionales, que se acostumbra a llamar wattmetro de potencia directa reflejada, o sea, indicador, filtro pasa bajas frecuencias, indispensable, un combinador de 2 a 1, con el principio Wilkinson, resistencias de balance, para que entregue 1000 watts y 1000 watts, un combinador de 2 a 1, para que entregue 1000 watts acá y 500 hacia atrás, 500 y 500 para que entreguen 1000 y 1000 dan 2000. Entonces, un Wilkinson de 2 a 1, un Wilkinson de 2 a 1 con líneas de transmisión con bobinas. Un Wilkinson de 2 a 1, de 2 a 1, de 2 a 1, de 2 a 1 combinadores, amplificadores de 335 watts cada uno, 8 amplificadores, un divisor de 1 a 2 Wilkinson, un divisor de 1 a 2 Wilkinson, divisor de 1 a 2 Wilkinson, divisor de 1 a 2 Wilkinson, L9, L10,
híbrido de menos 3 decibeles, H1, H2, un divisor de 1 a 2 Wilkinson. Entonces, con toda esta combinación, entonces entran, digamos, 40 watts, se divide en 20 y 20, eso es importante, y 20 watts se divide en 10 y 10, perdón, 5, 10, 10 acá y 10 acá, dan 20. Entonces 20 watts se divide en 10 y 5 a cada etapa, 2.5 watts en números gruesos a cada amplificador para entregar 375 watts. Entonces, lo que presento acá, la idea que se presenta es que se abre la pista en A y se conecta el amplificador A1, su salida, la parte hacia el amplificador, a la entrada del filtro, porque no podemos quitarle el filtro y funciona el wattmetro y solo dejamos todo que está en una sola tablilla, no tiene complicaciones trabajarlo en 375 watts o en 200 o en 300 watts. Entonces no se utiliza nada, solo se conecta como fuente de alimentación conmutada BC1 a A1 y se desconectan todas las fuentes de alimentación. Ahora utilizamos dos amplificadores. Se corta la tablilla, cayó rayos en varias ocasiones, entonces hay tablillas destruidas y otras nuevas. Entonces una de las destruidas se abre en A y se abre en B. En esa misma tablilla de combinación, ahora se abre en F y B, y F se conecta directamente a E. Entonces, la medición de potencia de entrada de esta direccional Coupler 1, que está en la electrónica de un amplificador grandísimo, se conecta con un cable coaxial delgado a la entrada de este divisor L5, L6 de 1 a 2 y se meten dos módulos para entregar ahora el equivalente de 500 watts. Y se abre acá y se conecta directamente a D. Y la tercera opción es utilizar los 4 módulos, ya cambiar de tablilla o dejar la misma tablilla, nada más se unen estas pistas con soldadura, se une todo lo que se desconectó, se está desconectado y pasa no he hecho la prueba, ahí te explico por qué. Porque tendría que pasar de R7 hacia acá, saltarnos este de 2 a 1. No he hecho la prueba, solo he hecho la prueba con un módulo y con 2 porque tengo 3 módulos buenos. La anécdota de acá es que se pidieron y se solicitó a un representante muy estimado de venta de bulbos y semiconductores y nos mandó 10 transistores. Los 10 se probaron en la tablilla, en su posición, y los 10 salieron malos. Regresaron el dinero. Y esa es parte de esta plática, que en esta ocasión, pues los transistores de potencia hay que probarlos, y aprobarlos todos. Y ninguno dio, aquí dice 375, le bajé la potencia a 100 watts y ni 100 watts entregaba. Ninguno dio 100 watts. Al encenderlo, algunos se calentaban y echaban un chispazo. Otros ni siquiera proporcionaban potencia, porque wattmetros, medidores, con cuidado de conectarlos, con mucho cuidado de poner los transistores, rompiendo los que estaban quemados para no estropear la tablilla, montándolos con cuidado. Entonces se probaron 10 transistores, 10 salieron dañados, se regresó el dinero. Y seguimos con 3 tablillas buenas donde está puesta A1 para usar solo esta potencia y está puesto A3 y A4 en el entendido de que se adecua el RG8 que va un RG8 que va en la etapa de potencia, es corto para hacer estas interconexiones. Aquí está el dibujo donde se pone más corta la información. En este ejemplo se dejaron todas las tablillas y hubo que alimentar acá con 25 watts.
y se calientan las resistencias de balance y se calientan porque no tiene todos los módulos. Y en el segundo ejemplo ya se conectó, como se mencionó allá, de E a F en la parte correspondiente y de B a D al filtro pasabajos. Muy importante, si no salen armónicas y nos metemos en otro tipo de problemas. Y probé esto y me dio resultado, y siempre había tenido la idea de hacerlo en otros equipos transmisores, pero es muy difícil hacer esta curiosidad porque están montados, tienen montajes muy diferentes, muy adecuados para el tamaño de los equipos, pero esta es una sola tablilla. Entonces no estoy hablando bien, estoy hablando que se quema con la incidencia de un rayo. Bueno, ya se quemaron varios equipos en esa instalación y fuimos a poner por todos lados barras de Copperwell porque luego no saben para qué sirve la gente moderna. No descargan, no tienen trayectoria de descarga y a veces siguen instalando el día de hoy sistemas, compañías de prestigio, sistemas de tierra erróneos que no son adecuados. Y se ve en forma elemental que están mal, que no están cumpliendo al 100%. Aquí tenemos otra plática que se hizo el dibujo porque vamos a leer lo que dice. En la figura 6 está el sintetizador de un transmisor BE que no amarra en la frecuencia seleccionada y con un LED no prende, entonces no funciona. Se siguieron las trayectorias y se vio que el sistema de diagnóstico está correcta y no está amarrando. Entonces, muy interesante, llevó mucho tiempo, también muchos dibujos, muchas pruebas, osciloscopio. Bueno, pruebas y pruebas. Se verifican en forma ordenada, se verifican las fuentes de alimentación de esta tablilla encontrándose con los valores adecuados. Como se tenía un excitador similar, una tablilla idéntica, un transmisor de 250 watts broadcast y el FX50, realmente el que tenía la tablilla mala es del amplificador de 250, no el FX50. A fin de cuentas, para poder activar el de 250 watts, se toma la tablilla del sintetizador del FX50 y se utiliza como emergencia el de 250 que le falló el PLL. Y más adelante, revisando la tablilla, llegamos a esto. Entonces, como tenían un excitador similar, se intercambiaron uno por uno todos los integrados, sin resultado. Se pusieron en paralelo capacitores existentes. No, este capacitor no sirve, la C29 no sirve. Le pongo uno en paralelo y no pasa nada. No, es este otro. Y así. No, esta resistencia está muy grande. La pongo en paralelo, le pongo una para prueba y no dio resultado. Y no dio resultado. Efecto que en otras ocasiones dio resultado. Ningún resultado. Punto 4. En las pruebas se encontró que en frecuencias bajas de 80 a 90 MHz, quizá más bajo, el circuito funciona y que arriba de 90 MHz amarra ocasionalmente. ¿Cuándo es ocasionalmente? Que poniendo la mano en algunos lugares de repente amarraba. No, le falta tierra. No, pues una resistencia a tierra. Y encontré que en algunos puntos con una resistencia a tierra también amarraba. Pero y diagramas y ahora sí ya lo resolví y ya quedó y lo pongo a funcionar, cambio de frecuencia y no funciona. Entonces digo, no, con esto me titulo de lo que sea, pero pues trabajo muy importante. Bien, entonces encontré, y la verdad es que sí, estudiando los datasheets de todos los este integrado es, mira, aquí dice que esta falla es nada. Y fácil de ver si está la falla o no, porque no prende el LED de amarre. Aquí en J23 va conectada el LED. Encontré que variando R31 se movía la banda de amarre de frecuencia. Entonces puse un potenciómetro
y cuando me dio 4.7K, quedó en banda y quedó funcionando el equipo. ¿Qué se hizo? Realmente no sé, pero ya funciona. Entonces puse un resistor fijo, soldado por fuera, de 4.7K y quedó funcionando este sintetizador. Una maravilla. Y no es esta resistencia que siguiendo la trayectoria, cuando da voltaje de operación, cortocircuita esto y amarra y viendo las formas de onda, y muy, muy interesante, pero no llevó a ningún resultado todas las pruebas, pero pues ya está en orden las pruebas que se hicieron en mucho desorden. En alguna ocasión tuve la necesidad de interconectar un RG8 a una carga resistiva con cables cortos y con un wattmetro BIR y metiendo potencia encontré que no daba una reflejada importante, o no daba reflejada, o no se notaba la potencia directa bien y no reflejada, y de allí me llevó a hacer trabajos, muchos trabajos, pero pongo acá unos ejemplos. Aquí está 3 pulgadas con RG8, tratando de que el cable sea corto, abrazaderas para unir. Como se mueve este flange, pues luego da poquito de trabajo fijarlo, no se puede fijar al tornillo fácil si el flange se mueve. Acá un conector correcto y acá una conexión que de momento no se tenía conector, urgía, quizá está a 2 horas irlo a buscar, ahorita conéctalo para seguir trabajando. Entonces está el centro unido y la tierra corta y da buen resultado en las pruebas, 7 octavos a 3 pulgadas. Y de nuevo, en este ejemplo, un adaptador de 3 pulgadas a unos 5 octavos, pero la prueba se hizo primero con un tornillo para la tierra, abrazadera, un pedazo de lámina de aluminio, lo más corto posible, y este que estaba pelado así, pues está bien, también está regularmente corto, y se utilizó este cable en otro cable coaxial de 3 pulgadas. Este fue una prueba en la casa, taller, laboratorio. Entonces, vean cómo está conectado. Y por supuesto, esto es importante, no se recomienda esta aplicación permanente, es una emergencia, es una urgencia, es una prueba. Y las disposiciones técnicas y la buena ingeniería no lo recomiendan. Entonces, y yo estuve con el trauma por muchos años porque un amigo doctor que regresó de Francia me vio haciendo estas cosas, tal vez en 1970, y me dijo hasta de lo que me voy a morir porque andaba yo haciendo pruebas saltándome los conectores, y muchos años quedé traumado de que eso no se podía hacer, y no he tenido la oportunidad, no se ha muerto, de decirle que sí se puede y queda muy bien, que sí se puede hacer estas cosas. Claro que de repente le da un ataque y ya es una persona mayor, como yo. Bien, pasamos ahora a un excitador D1 Harris, ahora Gates A, donde regresé a las corcholatas TO3, regresé a que autosilan el LM337, si no tiene un capacitor por ahí, no da la regulación, no necesitamos ver el circuito. Regresé con cortocircuitos de los Darlington, con cortocircuitos de capacitores de tantalio, pero cortocircuitos formales y que queman fusibles, y quedan fusibles de fuentes viejas que las saco para restaurar y se reactivan bien. A la fuente, como no puedes meter y sacar y no puedes estar midiendo, se le puso un cable de AC exterior adaptado para 120 volts y baterías de prueba montadas para dar unos 5, bueno, este es 4.5 volts en ciertos puntos para habilitar la tablilla. Más adelante se puede poner un puente interno para hacer pruebas en estas tablillas. Entonces se restableció completamente esta tablilla. Saqué circuitos de prueba para
para entender la operación y pues nada, y osciloscopio y mido por acá y mido por allá y nada. Entonces, dos integrados similares que luego salieron malos. Mandé a pedir 4 integrados por la red de este 723. Este dibujo sale del estudio. Este es parte del estudio. Y todas las veces vienen del... No, hay que hacerlo de forma ordenada. No, B1, B2, B3, B4, B5. Esos son dibujos que hice en borrador y luego los pasé en limpio para la plática. Entonces por dentro así está. Es todo ese dibujo. No, aquí pongo 1. Acá da 0. Aquí da 1. Ah, entonces con 1 opera. Si pongo 0, da 1, da 0, bloquea el voltaje a la fuente regulada. Y control automático de voltaje, por limitación de corriente, por voltaje. Siguen la trayectoria, sube acá. Aquí, si entra por baje, sube. Debe ser invertido. Perdón. Sube el voltaje. Baja. Esa es la forma de controlar el voltaje de salida. Y por acá viene la regulación. Pueden calcular la ganancia de entre esta más 1, como debe de ser, y encuentran que la salida de voltaje B5 es n veces el valor de las resistencias entre lo que entra por B6, coinciden las lecturas, y entienden más el circuito haciendo mediciones, pero se trata de reparar, y se reparó adquiriendo integrados. Probé en un protoboard, fui a comprar un protoboard y volví a usar esto después de unos 30 años, volví a usar esto, armé un circuito de prueba que pide el fabricante, que también si no colocan ciertos capacitores no funciona. Y se reactivó una fuente vieja y se reactivó un excitador, y a lo mejor se reactiva otro excitador, una fuente completa con un montón de capacitores de tantalio en cortocircuito. Aquí están marcados uno y oscilaciones. Aquí está puesto lo que estamos diciendo. El Orban 8100. Se recordó, no entiendo cómo funciona esto. Bueno, aquí está 19 kHz porque no encontraba la señal compuesta, y doble banda lateral sin portadora entra por acá. Por acá entra monaural, L o R o L más R, esto, monaural, y ya nos da la señal compuesta. De 53 para abajo, recordar la forma de onda, las frecuencias, de dónde sale 38, de dónde sale 23, de dónde sale 53, la separación de 15 más 4, 19 más 4, 53 más 4, porque la ubicación de cada uno de estos lugares, y las RDS y dos subportadoras más, ancho de banda 100 kHz en el analógico. Bueno, el detalle es que el Orban, desde muchos modelos, bueno, ya me estoy confundiendo de salida de desbalanceado a balanceado. Bien, este integrado, este transmisor, este excitador, generador estéreo, tiene este mismo integrado en otra parte. Se pasó para acá y operó. Entonces fui a las refacciones, que ya las ordené y encontré refacciones de transistores de germanio, transistores bipolares de germanio. O sea, eso es ya historia. Integrados de esa época. No encontré de los que autooscilan, porque había que ponerles capacitores y un montón de cosas, porque los primeros circuitos integrados que armamos autooscilaban. Entonces encontré similares. El primero que coloqué no funcionó, y el segundo que coloqué similares en terminales, porque en los datasheets, como son de distintos fabricantes o distintas épocas, ponen datos diferentes, no pueden hacer comparación.
Y me funcionó un integrado guardado, y yo maravilla con uno que yo saque de 500, de 200, 300 que ya inventarié, pues ya es bueno. Entonces también hay que hacer inventario por aplicaciones. El Orban 5500. Pues resulta que este Shock tiene entradas y salidas de otras aplicaciones de este Orban muy utilizado, económico, ya con DSP, en otras etapas como la zona de AES-EBU, de la zona digital. Entonces, la primera vez que reparé esto, agarré un transformador de estos de salida, entrada, creo que es entrada, de otra etapa, y lo pasé a la etapa que estoy usando de entrada-salida a entradas con este tipo de conector. Y funciona el equipo, rehabilitamos el equipo y pues nunca se va a usar en esta terminal con L501, 503, 550, 22. Y pues todo es felicidad con ese desperfecto. Y aquí, cuando empecé a hacer la plática, encontré estos dos libros muy interesantes de 1959 y una traducción por este famoso ingeniero que nunca lo conocí, pero su nombre es muy notable en la historia de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del ESIME, Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional, México. Y por supuesto, manuales en papel y a veces en PDF, porque el PDF me ayuda a veces a hacer más grande el diagrama que lo que manda el manual. Y los datasheets de integrados y componentes, porque a veces no es un cristal de cuarzo o es un filtro y los números son genéricos. Muy interesante estar buscando información y actualizándose. Entonces aquí tenemos, ya fuera de su caja, ya podemos medir todas las fuentes, los puntos de prueba, sacar las tablillas, volverlas a meter, sacarlas y volverlas a meter, quitar. No se ven muy interesantes aspectos de los capacitores de tantalum reventados y sin ya el capacitor, porque para prueba no necesito ponerlo y además no lo encuentro. Y en algún caso puse un electrolítico y me acordé de los viejos tiempos cuando se ponían al revés, y lo puse en la fuente negativa y reventó. No sirve. Y luego me di cuenta que lo había puesto al revés, compré varios y volví a poner ya uno derecho y jaló muy bien el electrolítico en lugar del tantalium, y preguntarse por qué tantalium y no electrolítico. Y pues les dejo la respuesta. De nuevo volví a comprar una tablilla de protoboard y se asombran algunos compañeros ingenieros jóvenes cuando le digo que tengo una tablilla de prueba. Me dicen, mándame cómo es. No sé si en los últimos años de la carrera de electrónica usan esto, pero esto era muy usado antes. Y todavía se encuentra. Van a Steren y no hay. Y van a la tienda de al lado y ahí tiene un montón de componentes Steren y allá lo compran. Cómo montar las baterías, la conexión a 110 y esos cablecitos que traen mucho las tablillas ahora. Y les pongo, no se ve acá, le pongo caimán, sí se ve, le pongo caimanes para hacer las conexiones a las fuentes de alimentación y hacer pruebas con el protoboard. Entonces aquí hay 2-3 cosas presentes. Aquí está lo que mencioné al principio y de varias fotos escogí esta. Aquí está una identificación de esta caja. Esta es una caja de disipador de FM Harris Z o Platinum, donde está montada esta tablilla. Lleva 2 de estos amplificadores casi de 500 watts. Si lo ven con cuidado, a lo mejor conviene la fotografía. Miren, aquí se ve más grande las fotografías. Si lo vemos con cuidado, aquí está en esas tablillas de Platinum más corta la pista. Y la idea de esto, si siguen la trayectoria, es el cortocircuito de la tablilla.
que dice que la tablilla está puesta al control del transmisor platino, que cuando empiezan a sacar el módulo, lo primero, antes de que se desconecten las fuentes de alimentación, se desconecta un cortocircuito que avisa y con electrónica se desactiva las trayectorias de este módulo amplificador de potencia de RF en par complementarios de esa época. La identificación de esa tablilla para saber si está buena o está mala en su evaluación. Esta es una tablilla para interconectarlo, pero por la parte de atrás. Esta es la misma tablilla que está acá. Y esta es, por la parte de adelante, la tablilla que va conectada aquí, donde está salida de RF, tal vez polarización, fuentes de alimentación y polarización. Es amplificador de RF, Harris, Platinum, módulo o módulo Z. Entonces, esta y esta es para lo mismo. Aquí están dos módulos Nautel. Este es de RF, amplificador de RF, que se usa en el XL, XR. Es un poco diferente la caja del XR, es un poco más chica, pero son los mismos tablillas. Intercambié tablillas de una a otra, de XL a XR, cambiando la parte de abajo. Porque ya se compraron refacciones de este con el mismo proveedor, muy confiable, que nos regresó el dinero de los transistores quemados, pero no sabemos si esas últimas piezas funcionan o no, hasta no probarlas, no se han probado. Y en el manejo de estas tablillas reparadas y probadas con multímetro, recomiendan cambia este integrado en cada reparación. Pues ni siquiera esos integrados he probado, y ahorita que estaba dando esta plática y viendo mi módulo de prueba de reciente adquisición, pues ya recuerdo que puedo probar estos integrados con un circuito sencillo de prueba, que es tan simple como, por ejemplo, si es un amplificador, pues eso, dos resistencias para hacer un amplificador de ganancia 10, meterle señal con el osciloscopio y verlo. Entonces, uno es conector macho y otro hembra, no se nota acá, y yo estoy viendo del lado que ocupo las tablillas. Y acá tiene 2 tierras, 3 vivos y salida y entrada de señal para el módulo de RF, salida y entrada de señal para el módulo modulador, amplificador PDM, que no me interesa que entre ni el mismo nivel ni tenga el mismo voltaje, y a veces estas tablillas las probaban nada más hasta con una fuente de alimentación de bajo voltaje. Mucho tiempo para estas tablillas usé fuente conmutada. Hay circuitos muy raros que llevan fuente conmutada. A veces les pones una fuente convencional y no operan. Bueno, pues le pongo una conmutada, luego averiguo por qué. Entonces, ver si están en cortocircuito estas, pues una fuentecita protegida me avisa si puedo pasar a la etapa de ponerle potencia. Entonces, estos son los módulos que se tienen cuando que recomienda tenerse, y a veces el fabricante nos da el circuito de prueba cuando se tienen varios transmisores o muchos módulos cuando se tienen varios transmisores. Se trabaja en un grupo grande, entonces conviene tener tablillas porque a veces no tenemos el transmisor de para hacer la prueba. Y si esto está en un banco de prueba, un laboratorio. Y aquí hay una anécdota curiosa, porque todo el mundo dice, vamos a mi laboratorio. Y llegas y tiene una mesa con un osciloscopio de esos viejitos que a veces no le funciona el canal 1 y una fuente por ahí, quién sabe dónde, de televisión, y es su laboratorio. Y una vez, creo que en Torreón, sí, un compañerito de Mitra me llevó, que tu laboratorio. Y llego y la impresión es que sí tiene un laboratorio y tiene celdas solares en el techo y tiene abajo todo
un laboratorio de televisión certificado, actualizado, con certificación actualizada, y arriba un montón de equipo viejo de medición que opera. Un verdadero experimentador de la electrónica. Bueno, pues ahora puse mi correo por recomendaciones. Y bueno, pues esta es la plática donde lo más interesante son las anécdotas, que seguimos intentando irnos por el camino más largo para solucionar, para reparar algo. Pues muchas gracias por acompañarme en esta ocasión.